Y si el verdadero obstáculo no fuera el enemigo, sino tus propias justificaciones. Muchas veces nos decimos, Dios sabes cómo soy, es que aún no es mi tiempo, hay que esperar cuando me sienta preparada. Ay, es que no tengo los recursos, es que en verdad yo no puedo. Pero sabes qué? Que en realidad esas expresiones son solamente excusas disfrazadas de argumentos que nos mantienen estancados fuera del propósito de Dios. Así que en este episodio es una llamada de atención para poder identificar cuáles son esas mentiras que hemos estado contándole a nuestra mente y que son simplemente muros de autoengaño. Y hoy vamos a derribar. Así que dejemos de justificar lo que ya Dios te pidió que cambiaras. Así que no más excusas, sino más obediencia. Así que si eres de los que te has dado cuenta que tienes argumentos que han estado justificando tus pensamientos, pero quieres vivir en el propósito de Dios, hoy te vamos a dar herramientas que te van a ayudar a cómo vencer esos argumentos mentales que te estancan en el propósito. Así que mantente conectado porque este episodio acaba de comenzar. ¿Quieres descubrir tu propósito en la vida y vivirlo a plenitud? Este podcast es para ti. Bienvenido a Ibe Joan Podcast, donde descubrirás tu propósito y cómo vivirlo en plenitud. Te enseñaremos herramientas que te ayudarán a exponenciar cada uno de tus talentos y a poder vivir más allá de tus límites. Así que, ¿estás listo para vivir tu propósito y vivirlo a plenitud? Si esta es la primera vez que nos escuchas, bienvenido. Si eres de los que has estado conectado con nosotros en el podcast, gracias por tu apoyo y te invito a que lo compartas con otros porque lo bueno se comparte. Sé de bendición a otros compartiendo este podcast que yo sé que es de bendición. En el episodio de hoy quiero hablar sobre cuántas cosas tenemos en nuestra mente, cuántos argumentos tenemos en las cuales utilizamos para justificar nuestras decisiones y nuestros pensamientos. Y no vengo aquí para señalarte o juzgarte o decirte que estás mal y ya. No, este episodio es para que, así como yo aprendí y estoy aprendiendo, porque este episodio también es para mí, porque todos guardamos argumentos, todos tenemos fortalezas mentales, todos tenemos pensamientos que son los que nos limitan para que nosotros no veamos el propósito de Dios en nuestra vida, pero Dios quiere que nosotros renovemos nuestra mente. Por eso, quiero hacer esta serie de episodios que hablen específicamente sobre lo que es la mente y los pensamientos y cómo podemos renovar nuestra mente, como dice la palabra del Señor en Romanos 12:2, que no nos conformemos a este tiempo, sino que renovemos nuestra mente, nuestro entendimiento. Así que esto es algo vital para que nosotros podamos entender el propósito de Dios bueno, agradable y perfecto. Tenemos que renovar nuestra mente. Y una de las cosas que hay que renovar y hay que trabajar son con los argumentos mentales. ¿Sabes? Quería hablar sobre esto porque en estos días el Señor me ha ido ministrando sobre esta palabra y realmente yo digo, es cierto. Aquí está la raíz de muchas de las cosas de nuestra vida, porque la batalla del ser humano es liderada, o sea, es librada en la mente. Es en nuestra mente, en nuestra cabeza. ¿Y cuáles son los protagonistas? Los pensamientos. Ahí es donde está todo, hace una estructura, unos patrones de pensamiento, como te compartía en el episodio anterior, que si todavía tú no lo has escuchado, yo te invito a que lo escuches, porque yo sé que te van a hacer de bendición. En el pasado estuvimos hablando sobre las fortalezas mentales y cómo derribarlas, y en el episodio 74 estuvimos hablando sobre dominar nuestra mente para poder ir a pos en pro, perdón, de nuestro propósito. Así que hoy vamos a hablar sobre lo que son los argumentos y cómo podemos derribar esos argumentos que se van formando en nuestra vida con ¿verdad? Con nuestros patrones de pensamiento, como lo que son las fortalezas mentales que van estructurándose. Así que vamos en secuencia. Ahora vamos a hablar sobre los argumentos mentales. Y el pasado episodio estuvimos hablando sobre un texto bíblico
que es en Segunda de Corintios, capítulo, capítulo 10, verso 4, que lo quiero volver a leer, que dice: usamos las armas poderosas de Dios, no las del mundo, para derribar las fortalezas del razonamiento humano y para destruir argumentos falsos. Así que el episodio anterior estuvimos hablando sobre las fortalezas del razonamiento, que el razonamiento es cómo nosotros procesamos y hacemos estructuras mentales, y ahora vamos a estar hablando sobre los argumentos. Argumentos no significa que todos sean malos, es que hay argumentos que son falsos. Ahora, ¿cómo nosotros vamos a poder distinguir si el argumento que yo estoy teniendo es un argumento verdadero o es un argumento falso? Así que vamos a poder identificarlos, aprender a identificarlos y a poder derribar, destruir esos que son falsos, porque muchas veces creemos cosas que no son ciertas, pero como las creemos, como las tenemos en nuestra mente, partimos de que son verdaderas. Pero la herramienta principal que vamos a estar utilizando en nuestra vida para poder entender si ese argumento es cierto es la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es verdadera. La palabra de Dios es verdadera. ¿Por qué? Porque es la palabra de Dios y Dios es la verdad, es el camino, es la vida. Así que primero que nada tenemos que creer en esta verdad, que la palabra, ¿verdad? Que la Biblia es la palabra de Dios y que es más corta, es la palabra de Dios es viva, tiene vida y es eficaz. O sea, no hay ningún libro en la faz de la tierra que se haya escrito o que se vaya a escribir que tenga vida propia como la palabra de Dios. ¿Y por qué tiene vida propia? Porque es Dios mismo revelado en las escrituras. Y tú dirás, pero es que la Biblia fue escrita por hombres. Y esto es un argumento que pudieras decir, no, pero ¿cómo yo voy a confiar en eso? ¿Cómo que es de Dios si es escrita por hombre? Te pregunto, ¿hubieses creído más si hubiese sido escrita por un ángel o por un animal? Pues claro que si Dios se quería revelar al hombre, necesitaba que utilizara al hombre para que pudiera entender, y es una revelación divina de Dios al hombre para que se escribiera. Pero en este episodio no vamos a hablar sobre esos argumentos de por qué la Biblia, ¿verdad?, es confiable, porque ya ahí sería otro tema mucho más profundo, pero créeme que hay evidencia de todas clases que te habla que la palabra de Dios es viva, y no solamente porque lo dice, sino porque se experimenta, tú lo puedes vivir en tu vida. Como a medida que tú profundizas en las escrituras, eso toma vida en tu vida y es eficaz, o sea, tiene resultados correctos sobre nuestra vida y que son tan profundos que penetran el alma, los tuétanos y las intenciones del corazón. No hay nada no hay ningún libro, ni hay nada que pueda hacer esa función como la hace la palabra de Dios. Así que esto es algo tan glorioso que podemos tener la herramienta más poderosa en nuestras manos para poder renovar nuestra mente y poder derribar esos, esas fortalezas mentales y estos argumentos falsos. Y como lo vemos aquí en la escritura, que dice que usamos las armas poderosas de Dios y no del mundo. Así que nosotros no vamos a utilizar lo que piensa el mundo ni las herramientas del mundo, sino que vamos a utilizar las herramientas que Dios nos ha dado. Y una de ellas es la palabra de Dios. La otra, dice la Biblia, que Él nos ha dado al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es el que renueva nuestra mente, el que nos guía, el que nos dice lo que tenemos que hacer, el que nos da revelación de Dios a nosotros, lo que nos da la interpretación de la palabra de Dios. Así que esto va de la mano. Yo tengo que vivir en el Espíritu y tengo que vivir concentrada en la palabra de Dios, en la búsqueda de la palabra de Dios. Pero también Dios nos ha dado la herramienta de poder tener oración. Así es esta comunicación con Dios. Así que comencé dándote, ¿verdad?, varias de las herramientas, pero quiero que te mantengas conectado a este episodio porque yo sé que Dios va a hablar a tu vida como la está hablando a mi vida. Mientras te estoy hablando de esto, Dios está hablando a mi corazón, porque de esto se trata. Esto es lo maravilloso de Dios. Como dice la palabra, que la palabra de Dios es como una espada de dos filos. Así que esto no solamente es para hablarte a ti y darte herramientas como que
Ibelí es la más perfecta o la Ibelí es la más espiritual, no. Es que este este podcast también es para mí. Y cómo Dios habla a mi vida también por medio de estos episodios y estas herramientas que me han ayudado a mí y que yo sé que van a ayudar a tu vida para que tú puedas derribar esos argumentos. Estoy segura que en algún momento dado de tu vida tú te has sentido como te explicaba en el preview de este episodio. Es que muchas veces decimos, es que yo soy así y Dios sabe que yo soy así. Y justificamos ese argumento, pues que yo soy así, Él me ama como soy, pero hay cosas que nosotros tenemos que ir transformando por medio de la palabra que no son reales. Es igual, como decía, es que yo voy a aceptar a Jesús cuando yo tenga tiempo, cuando yo me sienta preparada, cuando yo lo sienta de verdad, porque Dios hay que cogerlo en serio. Y esto es verdad, hay que cogerlo en serio. Pero si tú esperas estar preparado, nunca lo vas a hacer. Dios no espera que tú seas perfecto para que le busques. Dios espera que tal como eres, te rindas delante de Dios y le digas, Señor, yo tengo unos argumentos en mi mente que parecen ciertos, pero no lo son. Así que en el episodio anterior yo les compartí un libro que fue, ¿verdad? Que es uno de los que estoy leyendo y me está ayudando mucho con este tema. Todavía estoy al principio del libro, pero en lo que he leído de verdad me ha ayudado mucho. Y este libro se llama Controla tu mente. Lo escribió Jenny Allen. Y de verdad es súper bueno. Ella habla sobre sus pensamientos, de cómo llevar cautivos los pensamientos, cómo ella en un momento dado de su vida, siendo creyente, siendo, ¿verdad?, líder, cómo cayó en un espiral de pensamientos que lo llevó a la depresión, cómo el enemigo la atacó y ella cayó tan profundo que pensaba que ella no iba a poder salir de ahí y el enemigo la llevó tan profundo y ella hablaba sobre, hay veces que hay ataques o circunstancias en las que uno cae por varias razones, o porque uno mismo, ¿verdad? Se la hoyo, o porque el enemigo te empuja con tanta fuerza que tú caes. Y ella hablaba, cuando tú piensas que cae, ¿verdad? Cuando tú estás en ese hoyo, ¿cómo puedes salir de, ¿verdad?, de esos pensamientos? Sí es posible. La palabra de Dios habla de que podemos renovar nuestra mente. Y una de las cosas que ella hablaba es que todo está en nuestra cabeza. Y el cerebro está cambiando constantemente y siempre hay un patrón en nuestros pensamientos, pero es posible que nosotros podamos renovar nuestra mente. Y una de las cosas que uno va desde pequeño es que se va entretejiendo pensamientos en la cabeza que van formando argumentos. Así que queremos saber qué son los argumentos. Así que eso que trae en nuestra mente. Hay pensamientos, ideas o razonamientos que pueden parecer que están correctos porque no nos los enseñaron así, pero en realidad estos son bloqueadores de nuestro crecimiento espiritual y desviadores del propósito. Ahora, vamos a definir qué son los argumentos. Los argumentos no son solamente discusiones, son formas en las que pensamos, justificaciones o razonamientos que usamos para excusar nuestra desobediencia o nuestra incredulidad. Y a veces vienen disfrazados de sabiduría, pero en realidad son mentiras del enemigo o pensamientos de la carne que se oponen a lo que Dios dice. Como les dije ahorita un ejemplo, no puedo cambiar porque así soy. Eso es un argumento que parece válido, pero ¿sabes qué? Sí podemos cambiar. Sí es posible ser transformados y cambiados. Es que a veces pensamos que no podemos cambiar porque no queremos cambiar. Otra de las cosas, si Dios me amara, no estaría pasando por esto. Esto es un argumento que tú pudieras pensar, bueno, Dios a las personas que le va bien es porque Dios las ama, pues si a mí no me va bien, pues significa que Dios no me ama. Eso tampoco es correcto. La palabra de Dios dice que Dios ama a tal manera. Dios es amor. Dios nos ama. Lo que pasa es que hay circunstancias en nuestra vida que pasan, no porque Dios quiera que las pases o porque Dios las propicia, es que muchas veces nuestras decisiones nos llevan a tener resultados en nuestra vida y hay cosas y circunstancias que no están en nuestras manos, que no son por nuestras decisiones, pero no ocurren. Pero eso, ¿verdad? Es parte del ser humano, o sea, son partes de la vida y no por eso significa que Dios no te ama. Y otra de las cosas que yo creo que esto es un argumento que se utiliza mucho ahora,
¿verdad? Siempre se ha visto, pero como que lo estoy viendo mucho más, es que es decir que no necesito ayuda, yo puedo sola. Yo tengo mi mejor versión, yo puedo sola, yo no necesito de nadie, yo no necesito de un hombre, yo puedo desenvolverme sola. Claro, en este mundo hay gente que ha sido tan traicionada y vamos a ponerlo de punto de vista como una mujer que a lo mejor dice, no, pero es que yo soltera, yo he podido, yo no necesito de un hombre en mi vida para poder. Y la realidad es que eso es un argumento que parece sabio, pero no es real, porque Dios no nos dice la Biblia que no es bueno que el hombre esté solo. Y no solamente habla del hombre porque necesita una mujer, sino de que si para Dios hubiese sido bueno la soledad, de que el ser humano fuera persona solitaria, no hubiese creado la comunidad y Dios no enfatizaría tanto en la Biblia sobre vivir en comunidad. Como ejemplo, que dice, tenemos que amar a nuestro prójimo como a ti mismo, que te dice que no dejes de congregarte. Esto no significa simplemente que vayas a un templo, significa que no dejes de compartir con los hermanos. Que, o sea, vamos a tener fricción, vamos a tener diferencias, van a haber unos que, pues, a ver, si Beli, pero es que me han traicionado tanto, me han hecho tantas cosas, que mira, yo mejor sola que mal acompañada. Mejor yo no comparto con nadie porque yo he pasado tantas circunstancias. Sí, lo puedo entender. Y yo creo que eso a todos nos ha pasado, pero cuando vamos a la Biblia, eso no es lo que dice la Biblia. La Biblia no te dice, aléjate del mundo y de la gente y olvídate de los demás, sino que te inspira a ser generoso con los demás, a ayudar al otro. Te habla del samaritano que ayude a tu prójimo, que le den la mejilla al que te dé en una y tú dirás, pero ¿cómo que al que me dé yo le doy la otra mejilla? No trata de que te dejes humillar. Se trata de que no dejes de ser ese creyente, que no dejes de ser ese humano que brinda ayuda, que no dejes de ser lo que Dios quiere que seamos por la traición de otro. Así que el pensar que podemos solo en todo no es cierto, porque la misma Biblia dice que en Filipenses 4:13 todo lo puedo, porque es Cristo el que nos da la fuerza. Así que no podemos solos sin la necesidad de una comunidad de gente, pero tampoco podemos solos sin Dios. Y el enemigo, esto es una de las cosas que está infiltrando este argumento de que tú puedes estar solo, ser solitario, de que tú no necesitas a Dios para poder vencer, que tú no necesitas a nadie, que tú tienes todo lo que tú necesitas para vivir en soledad. Y eso no es lo que dice la Biblia. Cuando tú profundizas en lo que dice la Biblia, en ninguna parte te dice que estés solo, que no lo vas a poder, que vas a poderlo hacer solo. En todo te habla de comunidad y de primeramente con Dios. Y cuando a veces tenemos argumentos de que pensar que la edad es la que determina si ya tu propósito terminó o no. A veces pensamos porque pues tenemos ciertas edades, pensamos pues que ya es demasiado tarde para mí, no solamente por la edad, a veces por las circunstancias, a veces decimos, no, es que yo he sido tan malo en esta vida que ya es tarde para mí, yo creo que ya no hay oportunidad para mí, ¿sabes qué? Dios siempre tiene una nueva oportunidad. Dice la palabra del Señor que sus misericordias son nuevas cada mañana. Así que Dios nos da una oportunidad diariamente. Y hay veces que para el mundo puede tener un argumento de que ya Dios no terminó contigo, es muy tarde para ti. Pero dice la Biblia que hasta los ancianos serán vigorosos y fuertes. O sea, que fructificarán, que aún en la vejez. Así que no hay, para Dios nunca es tarde. Hoy es un buen día propicio para poder tomar la decisión de seguir tras el propósito de Dios. ¿Cuándo sí es tarde? Cuando ya partimos de este mundo y no tomamos la decisión correcta en vida. Ya ahí no hay vuelta atrás. Así que no esperes a ese momento para tomar una decisión. Y hey, el momento es ahora, porque no sabemos de mañana. Así es esta vida. Así que un día a la vez. Así que estos pensamientos pueden parecer que tienen sentido, estos argumentos pueden parecer que tienen sentido, pero sabes que se levantan contra la verdad del propósito de Dios sobre tu vida. Y por eso es muy importante. Y tú dirás, Ibelí, pero ¿de dónde vienen esos argumentos? ¿Por qué ocurren en mi vida esos argumentos? Pues mira, número uno, así como las fortalezas mentales, los argumentos vienen a raíz de las experiencias pasadas, desde nuestra niñez, como los traumas, las heridas, los fracasos, las circunstancias, lo que hemos vivido desde nuestra niñez, desde que nacimos, eso se van formando argumentos en nuestra mente. Si desde pequeña te dijeron que para
ser alguien de bien, para ser alguien en la vida, tienes que estudiar y trabajar, y eso es ser alguien. Pues tú, si tú sientes que para ti, ¿verdad? No has podido terminar tus estudios o no has podido conseguir un trabajo, pues te vas a sentir que no eres nadie. Porque desde pequeño te enseñaron y tuviste esa experiencia, esas heridas desde que te dijeron, desde que si tú no estudias y no trabajas, pues tú no eres nadie. Pero cuando le vas a la palabra, Dios te dice desde un inicio que desde antes de que tú nacieras, Él te puso nombre, o sea, Él te dio una identidad, eres alguien. Cuando tenemos circunstancias, traumas tan profundos desde pequeño, heridas, son las que nos marcan y nos hacen generar argumentos, como te decía ahorita. Ese argumento de decir yo puedo sola, yo no necesito un hombre en mi vida, porque a lo mejor tuviste heridas en tu pasado de que alguien te traicionó, de que fracasaste, sentiste que no, ¿verdad? No pudiste lograr lo que querías y eso te hace formar argumentos en tu mente que parecen correctos, pero no lo son. Y lo bueno de Dios es que Él te dice, sabes que yo sé que están esos argumentos ahí y yo no vengo a juzgarte por ellos. Yo vengo a decirte que quiero transformarlos, que quiero que te des cuenta, que quiero cambiarlos en tu vida para que puedas ver desde una perspectiva diferente y puedas crecer y puedas salir de ese trauma y puedas salir de esa herida. Otra de las cosas de dónde vienen los argumentos es la cultura. Son ideas populares, pero son contrarias a la palabra de Dios. Culturalmente ahora se está viendo muchas cosas. Bueno, este argumento de que pues nosotros tenemos que aceptar, que, ¿verdad? Hay circunstancias y formas de sentirse ahora que nacen desde la niñez, que es contrario a la identidad que Dios nos ha dado. Y podemos tener argumentos, pero es que hay que amar. Amor es amor. Eso es un argumento que parece hermoso, que nace del amor. Pero ¿sabes qué? Que el amor no justifica los errores. No. Hay cosas que no son reales. Hay cosas que son contrarias a la palabra. Y si está contraria a la palabra, ese argumento es falso. Y la cultura y las creencias y las cosas que nos inculcan desde pequeños tienen mucho que ver en esto. Y si tú a lo mejor te criaste en un lugar donde la cultura hablaba de cosas que no eran correctas. Ejemplo, hay muchas cosas dentro de la cultura que ya se ven como normal. Ejemplo, desde pequeño, cuando es un niño, le dice, ¿cuántas novias tienes? ¿Eso es algo correcto? La Biblia dice que nosotros no podemos vivir en adulterio. Y si no pruebas, no vas a saber. ¿Realmente ese argumento es correcto? La Biblia habla de que yo tengo que probar antes de casarme. No, la Biblia lo habla como pecado. Entonces hay cosas que culturalmente se han visto cambiadas, que a lo mejor para el mundo pueden parecer normales, que si tú vas en contra de eso, porque vas a favor de la palabra, pueden llamarte retrógrada. Es probable. Pero nosotros como creyentes y aquel que verdaderamente quiere vivir en el propósito de Dios, tiene que estar dispuesto a vivir contra cultura. Nosotros no vamos como la cultura, con las ideas populares de este tiempo, porque si van contraria a la palabra de Dios, no podemos pensar que ese argumento es correcto. Así que es momento de pensar qué argumentos yo estoy creyendo que la cultura me está inculcando y no son verdaderos. Pueden parecerse lindos, pero no bíblicos. Así que hay que tener mucha cuenta con esto. Otra de las cosas es el orgullo. Cuando creemos que nuestra manera de pensar es mejor que la de Dios. No, 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 pero tranquilo, que sí, yo sé que hay que buscar a Dios y Dios tiene un propósito conmigo, pero nada, tranquilo, que yo voy ahí. Cuando tenemos ese orgullo dentro de nosotros, esos argumentos, justificaciones, no, yo es que yo no voy a la iglesia porque es que ahí hay demasiado hipócrita, tal. Es que yo no necesito una iglesia porque yo oro en mi casa. Pero cuando tú buscas la profundidad de la palabra, ese argumento se cae porque hay muchas pruebas en la palabra que nos hablan de la necesidad de congregarnos en la iglesia. No congregarnos simplemente por una asistencia, sino congregarse significa convivir con otros, es
crecer con otros. Y con la única manera que podemos crecer es en comunidad. Y por eso Dios dice, les he dado dones y talentos para la edificación de la iglesia. ¿Cómo nos vamos a edificar solos? Ay, Beli, pero es que tú sabes toda la gente que aparenta ser santo en la iglesia, pero comete muchos errores. Mira que el pastor que salió en las noticias, de abuso. Mira aquel que cometió fraude. Pero ¿acaso eso identifica a Dios? No. El error es de esa persona. No por eso yo voy a utilizar ese argumento para justificar mi deseo de no buscar verdaderamente a Dios en un templo o en la iglesia, a obedecer lo que dice la palabra de Dios. Si otro lo hace mal, pues entonces si tú sabes que lo que está haciendo esa otra persona es incorrecta, pues entonces tú no sigas ese ejemplo. Sigue lo que dice la palabra de Dios. Así que esto es muy importante porque muchas veces tenemos muchos argumentos que parten desde nuestro orgullo y que no le agradan a Dios. Otro de los argumentos de donde nacen nuestros argumentos es del miedo. El miedo y la incredulidad. Cuando dudamos del poder de Dios. Ay, sí, pero es que mira, yo sé que Dios tiene un propósito conmigo, pero es que yo no me atrevo a hablar. Es que yo tengo tanto miedo. Es que tú crees que yo puedo lograr hacer eso en mi vida. Créeme que si hay alguien que tenía muchos temores y muchos miedos, era Ibeliz. Era demasiado tímida. Pero Dios ha hablado a mi vida y todavía recuerdo esa palabra que el Señor me dio un día que me dijo, y te preguntas si con tu timidez o sea, no me lo dije en esas palabras. Esa es mi interpretación, pero sí me dijo, aún con tu timidez, tú vas a hablarles a otros, vas a cumplir el propósito. Y yo lo creo, porque lo estoy viendo. Este episodio habla de eso. O sea, este podcast de Viviendo en Propósito es evidencia de que aún por encima del temor y de muchas veces las inseguridades, Dios obra. Y si yo no dejo que eso, si yo permito que ese argumento en mi mente que dice, yo tengo miedo, yo soy tímida, yo soy miedosa, yo no puedo, es que mira, cada vez que hablo siempre me turbo, es un argumento, pero Dios no deja que esos argumentos impidan el propósito de Dios. Por eso es importante romper esos argumentos. Ejemplo de la palabra de esto es cuando Moisés le da este argumento a Dios. Cuando Dios lo llama y le dice, tú vas a ser el que vas a llevar a mi pueblo a la tierra prometida. Tú vas a sacarlo de Egipto, de su esclavitud. Y él dijo, pero Señor, pero si yo no sé hablar, Señor, es que yo no puedo. Empezó a justificarse y a buscar argumentos para decir que él no podía. Y Dios le dijo, tú dices que no puedes hablar, pero ¿quién dio la boca? Yo, ¿verdad? Así que tú vas a hablar. Ay, pero Señor, que necesitas ayuda, ahí vas a tener a Aarón, pero eso no va a sustituir. Entonces Dios comenzó a derribar esos argumentos mentales. Y Dios quiere hoy contigo comenzar a romper esos argumentos mentales que nos atacan. Y lo está haciendo. Comienza hoy a abrir tu mente, a decirle, Señor, ¿cuáles son esos argumentos que me están limitando en mi vida? Porque sabes, con el tiempo, si estos argumentos no se confrontan, se van a convertir en fortalezas mentales, como hablábamos en el episodio pasado, se van a convertir en estructuras tan grandes que van a ser difíciles de romper, pero sabes que no es imposible. No es imposible romperlas cuando se usan las armas correctas, que es la palabra, que es la fe y es la oración. Así que, ¿cómo vamos a derribar esos argumentos? Te voy a dar varios pasos. Número 1 es que comiences a identificar este argumento. Pídele al Espíritu Santo que te muestre cuáles son esos pensamientos repetitivos que se oponen a la verdad de Dios. Por ejemplo, es que yo no sirvo para nada. Es que no sirvo. Es que tú crees que yo voy a poder. Y Beli, tú lo dices tan fácil, pero para mí no es fácil porque yo no sirvo para nada. Pues ¿sabes qué? Ya identificaste ese pensamiento que repites en tu mente, pues el paso 2 es que lo vas a confrontar con la palabra de Dios. Busca lo que Dios dice en la palabra y estas herramientas te las compartía también en el episodio anterior porque son las herramientas que realmente van a ayudarte a trabajar con esto de los pensamientos. Y para este pensamiento de ejemplo que te dije, de que
piensas de que no sirves para nada. La palabra de Dios en Efesios 2:10 nos dice, porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús para buenas obras. O sea, cuando tú piensas que tú no sirves para nada, ya Dios te dijo, ¿sabes qué? Yo te creé para que tú funcionaras. Tú tienes la capacidad para hacer, para obrar con buenas obras. Así que cuando vengas esos pensamientos repetitivos, recuerda lo que dice la palabra, pero para poder confrontarlo con la palabra es importante que nos profundicemos en la palabra. Aquí es donde yo creo que nos escocotamos muchas veces y te lo digo por experiencia. Casi 2 años siendo intencional en la lectura de la palabra del Señor diariamente. No te puedo negar que hayan habido momentos en que a lo mejor no la leo todos los días, pero estoy siendo más intencional y más consciente en que quiero profundizar en las escrituras. No por obligación, no por decir, no, este año voy a leer toda la Biblia. No, ese no es mi objetivo. Mi objetivo es, yo quiero profundizar en la palabra y que Dios hable a mi vida por medio de su palabra, que claro, es bueno leerse todas las escrituras, pero de nada vale yo leerla como cualquier libro y no dejar que ese libro penetre mi corazón. Así que es importante ser intencionales, pero yo llevo más de 17 años, ¿verdad? Siendo creyente. Y te puedo decir que muchas veces en mi vida no fui intencional en la lectura de la lectura de la palabra, aunque sí la leía, iba a la iglesia y aprendía de la palabra, estudiaba de la palabra, iba a la escuela bíblica, escuchaba las prédicas, pero esa intención de profundizar personal no era tan constante. Y yo decidí, le dije, Señor, ayúdame, ¿verdad? El Señor puso en mi corazón, ayúdame, sé intencional en la lectura de la palabra, porque si yo quiero confrontar, quiero crecer en ti, yo necesito profundizar en tu escritura, porque es la única arma que yo puedo utilizar para vencer, porque lo dice la escritura. O sea, ¿cómo yo voy a vencer lo negativo si yo no tengo la herramienta correcta? Es como un ejemplo, yo no voy a ir a la guerra sin un arma, porque ¿qué va a pasar? Me pueden matar. Pero si yo voy a la guerra con el arma, ¿pero qué pasa? Yo no, nunca he entrenado con el arma, nunca cogí una clase, en mano, no sé ni cómo es un arma, ni sé cómo se usa, ni nada. ¿Qué me va a pasar? Puedo tener el arma en las manos, pero igual me pueden matar. Pero si yo me entreno, prendo lo que es esa arma que me pusieron en las manos y entreno cómo utilizarla, ¿qué va a pasar cuando yo vaya a la guerra? Voy a poder vencer. Así pasa en nuestra vida espiritual. Una de las armas poderosas que tenemos es las escrituras. La otra es la fe y la oración y al Espíritu Santo, que es el que mira, ese paracleto que nos ayuda. Así que es importante que yo profundice en las escrituras. Esto es algo vital, créeme, que va a cambiar tu vida, porque como te decía al inicio de este podcast, la palabra de Dios es viva y es eficaz. Es el único libro que tiene vida en sí mismo y tiene la capacidad de transformar nuestra vida y de derribar todo argumento falso que el enemigo quiere poner sobre tu vida. Así que primero identifica cuál es el argumento y vamos un argumento a la vez. Esto no va a ser, pues vamos a pensar y vamos a derribar todos los argumentos de una vez, porque esto no es un evento de un día. Esto es un proceso diario. Dios va a ir trabajando contigo. Dile, Señor, ¿qué argumento tú quieres comenzar a derribar en mi vida? Comienza uno, confróntalo con la palabra y no lo dejes confrontado. Decláralo en tu vida. En lugar de repetirte la mentira diariamente, declara la verdad de Dios y recuerda un ejemplo, en el ejemplo que te valga la redundancia, que te diga, yo no sirvo para nada, lo confronté con la palabra que dice que yo soy hechura suya, creada para buenas obras, pues entonces yo voy a declarar esta palabra sobre mi vida. Yo soy creación de Dios, tengo un propósito y fui equipada para cumplirlo. Repítetelo, soy creación de Dios, tengo propósito y fui equipada para poder cumplirlo. Y no solamente lo voy a dejar ahí en declararla sobre mi vida, porque hay veces que nos pasa esto. Pues confrontamos lo que nos pasa, declaramos una verdad, pero nos escocotamos en bien puertorriqueño en obedecer la palabra. Y sabes que no basta con saber lo que Dios dice.
La transformación comienza cuando yo obedezco esta verdad y comenzamos a tomar decisiones conformes a su verdad y no a nuestro razonamiento humano. O sea, si yo pienso que no sirvo para nada, pero fui confrontada en la palabra que me dice que yo fui creada por Dios para buenas obras y yo declaro que yo soy una creación de Dios, que yo tengo un propósito y tengo las herramientas para poder cumplirlo, pues entonces yo voy a accionar. Pues voy a accionar como una hija de Dios, voy a accionar con el propósito que Dios puso sobre mi vida y voy a utilizar las herramientas que Él me dio. Así que esto es muy importante, recordando que el campo de batalla es la mente y el enemigo no puede robar tu propósito, pero sí puede distraerte y confundirte con pensamientos falsos. Y por eso, ¿verdad? Te he hablado y te he dicho que tenemos que renovar nuestra mente, porque esto es la clave de todo, como dice Romanos 12:2, que no nos conformemos a este siglo, sino que transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Para qué? Para que podamos comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Así que cada vez que alineas tu mente con la palabra, una fortaleza se derrumba, un argumento se cae y tu propósito avanza. Así que te comparto varias preguntas de reflexión en las cuales podemos reflexionar sobre esto. Pensamientos es justificado, pero no se alinean a la palabra de Dios. Comienza a pensar, reflexiona, ¿qué pensamiento estoy justificando? ¿Qué argumento ha estado frenando mi obediencia o mi fe? ¿Estoy renovando mi mente diariamente con la palabra de Dios o estoy alimentándola con el mundo y las mentiras que me habla la cultura del mundo? Ahora, ¿qué verdad bíblica yo necesito declarar hoy sobre mi vida? Así que reflexionen estas preguntas, reflexiona. Y herramientas prácticas es que puedas leer la palabra de Dios. Te comparto varias citas bíblicas para que vayas y la busques en la Biblia. Segunda de Corintios 10, capítulo 10, versos 4 y 5, que son los que hemos estado trabajando en estos últimos episodios. Romanos 12:2, que es otro de los textos bíblicos que te leí ahorita, y Efesios 4:23. Y vas a hacer un ejercicio. Vas a escribir 3 pensamientos negativos o 3 mentiras que te has creído, que te has dado cuenta que son mentiras, y al lado coloca el versículo de la Biblia que declare la verdad de Dios. Y por último, haz una oración pidiéndole al Señor que alinee tu mente con su verdad y que derribe todo argumento que se levante contra su conocimiento y que renueve su entendimiento para poder vivir en el propósito de Dios. Así que esto es muy importante. Queremos derribar el argumento que se levante contra lo que dice la palabra de Dios. Y mira, realmente hay demasiados. Y lo difícil aquí es que muchos de ellos se escuchan bonitos, parecen verdades y tienen tantas cosas que nos amoldan, nos conforman, como que eso es un pensamiento, eso no es malo, pero realmente va alineado a la palabra de Dios y esto es muy importante entenderlo. Y para esto necesitamos tener conocimiento de la palabra de Dios. Así que te invito a que comiences cada día a esa lectura de la palabra intencional y si se te hace difícil o estás comenzando en los caminos del Señor o no conoces al Señor y estás escuchando este episodio porque quieres aprender a derribar esos argumentos de mentiras en tu mente, yo te invito a que aceptes a Jesús como tu Salvador y que comiences a buscar herramientas que te ayuden. A lo mejor es para ti decir, Ibelí, pero es que yo leo la Biblia y no la entiendo. Pues mira, busca herramientas que te ayuden como diccionarios bíblicos, libros devocionales. Hay demasiadas herramientas que te ayudan, ¿verdad?, a poder trabajar con la palabra del Señor. Así que te invito a que lo hagas, a que te atrevas a lanzarte en fe y que le dejes espacios a Dios que trabaje en tu mente y en tu corazón. Y créeme que Dios quiere transformarse, porque sabes que Dios no solo quiere transformarte espiritualmente, Él también quiere liberar tu mente, porque una mente libre en Cristo puede escuchar su voz con claridad y puede caminar en su propósito con firmeza. Aquí, así que recuerda, no todo lo que parece lógico viene de Dios. A veces lo que parece razonable es lo que te está alejando del propósito y lo que parece ilógico es justo el camino de fe que Dios quiere que tomes. Así que renueva tu mente hoy, derriba los argumentos y deja que la palabra de Dios guíe
tu vida. Así que si esta palabra ha sido de bendición para tu vida, compártelo con otros, porque lo bueno se comparte, se de bendición a otros. Estoy segura que conoces a alguien que necesita escuchar esta palabra. Así que compártelo y suscríbete a nuestro canal, déjanos tu comentario, dinos de qué manera esta palabra ha bendecido tu vida. Déjanos en tus comentarios aquí si lo estás escuchando en Spotify, en cualquier plataforma de audio o lo estás escuchando desde YouTube. Suscríbete, danos seguir y compártelo. De esta manera haces que más personas puedan escuchar lo que Dios quiere decirles a su corazón. Así que sé parte de lo que Dios está haciendo en la vida de otros. Así que recuerda, una mente renovada es una vida transformada por Dios. Así que nos vemos en el próximo episodio de Viviendo en Propósito Podcast con Ibelisa. Así que te espero porque en la próxima vamos a estar hablando sobre otro tema referente a la mente. Así que Dios te bendiga.